Bueno, el tema que les voy a presentar es el manejo endoscópico Felipe, apaga el micrófono. El tema que les voy a presentar es el manejo endoscópico de fístulas de líquido cefalorraquídeo en base de cráneo anterior, que nos ha tocado resolver bastantes casos, dentro de lo que se puede decir bastante, porque estos son un par de casos al año, pero hemos más o menos sistematizado el algoritmo diagnóstico y, por supuesto, en conjunto con Alfredo y Rodrigo, que nos cambió un poquito el paradigma en el cierre de estas fístulas, es lo que les quiero presentar. Entonces, un poquito lo que vamos a ver en la reunión es una breve introducción, tratar de hablarles de los algoritmos diagnósticos en el diagnóstico de fístula de líquido cefalorraquídeo de base de cráneo anterior, algunos tips quirúrgicos, algunos casos clínicos en la medida que el tiempo lo permite y algunas conclusiones. Bueno, como ustedes bien saben, la fístula de líquido cefalorraquídeo corresponde a una comunicación directa entre el espacio subaracnoideo y el exterior, ya sea a la base de cráneo anterior o a la base de cráneo lateral, a la otobase, y eso es secundario a una disrupción de la dura madre y del aracnoide. Entonces, el área de interés de hoy va a estar en la base de cráneo anterior, básicamente desde lo que es la pared posterior del frontal hasta lo que es la pared posterior del esfenoide y el cribus, y más o menos esos van a ser los lugares más frecuentes de fístula, ya sea la placa cribiforme, la lamela lateral del cornete medio, y a nivel del esfenoides también la zona del canal de Stenberg, que en el fondo es algo que está discutido actualmente, pero es la unión de dos partes embrionarias diferentes del esfenoide y que por zonas de mayor debilidad es un lugar frecuente de fístula. Y las fístulas nosotros las clasificamos en espontáneas. Estas espontáneas generalmente son secundarias a hipertensión endocraniana benigna, pueden ser traumáticas, iatrogénicas, causadas por el mismo cirujano, ya sea durante una cirugía endoscópica nasosinusal o durante la resección de tumores de la base de cráneo, que es una posibilidad que es factible de hacer en esa segunda situación que les comenté, y causas tumorales que pueden hacer una irrupción de las meninges y causar la fístula. Y también hay otra clasificación que las clasifican traumáticas y no traumáticas, y dentro de las traumáticas, las por un accidente o las posquirúrgicas que hacemos nosotros, y esto puede ser causado en forma iatrogénica, como les comentaba, o por cirugía tumoral de base de cráneo. Y las no traumáticas, aquí vamos a tener básicamente los cuadros de hipertensión endocraniana benigna, algunos raros defectos congénitos, y algunos tumores, por supuesto, del parénquima cerebral que pueden dar algún tipo de fístula. Vamos a ir hablando un poquito de cada una, porque comparten características en común, pero algunas peculiaridades también. Y las fístulas traumáticas generan esta brecha osteomeningia en alrededor del 10 al 30% de las fracturas de base de cráneo, ¿ya? Y la mayoría de ellas se localizan a nivel de la rino base. Vemos acá en un corte coronal cómo se ve esa fractura del techo del etmoide posterior. Y aquí una imagen con fluoroceína, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. La localización de las fístulas traumáticas se agrega acá a la pared posterior del seno frontal, también esfenoides, lámina cribosa y techo de la órbita es otra localización que puede ser frecuentemente comprometida. Y aquí tenemos una nueva etiología de fístulas de líquido cefalorraquídeo, que son las famosas sondas de la PCR. Este es un paciente que nos tocó ver con Christopher Salazar durante la pandemia el año pasado. Bueno, todavía estamos en pandemia, pero aquí se ve como por fosa nasal izquierda esta paciente que iba a parto, se le esquivó la sonda metida acá en el tabique nasal y el cornete medio. Y aquí estamos con una pinza Harman,
tratando de sacarla, estaba impactado, le dolió bastante. Aquí estamos con el equipo antiguo del Arturito, histórico, y ahí Christopher logró efectivamente sacar esa sonda sin pasar a mayores, pero evidentemente que esto perfectamente ya ha causado fístulas, tenemos reportes en otros centros. Así que es importante capacitar al personal que haga las PCR y explicarles que la nariz no va hacia arriba, sino hacia atrás, paralelo al paladar. En cuanto a las fístulas de líquido cefalorraquídeo espontáneas, son más frecuentes en mujeres, se asocian a obesidad, y aquí por lejos el lugar más frecuente es la lamela lateral del cornete medio, la zona de inserción en la base de cráneo, también la placa cribiforme y menos frecuente la pared lateral del seno esfenoidal en relación al canal de Steinberg. Están asociados la gran mayoría a una hipertensión endocrinariana benigna, la historia de una mujer con usuario anticonceptivos o con un IMC alto es un alto índice de sospecha. Y se pueden asociar a un meningoencefalocele, y esta es la zona en el fondo cuando se producen en el esfenoide de mayor debilidad en la pared posterolateral del esfenoide por un origen embriológico diferente. Aquí también en un corte coronal se observa acá cómo hay tejido que está descendido en la rinobásea derecha en relación a la fobia, en relación a la lámina cribosa y la lamela lateral del cornete medio. Y aquí tenemos un gran meningocele por un gran defecto en casos de meningocele. Las fístulas iatrogénicas, donde nosotros vamos a tener alguna participación, también son lo más frecuente en la lamela lateral, en la fosa olfatoria también, y eso se da porque ahí está el menor grosor de la base de cráneo anterior. Y ahí la lesión se produce por instrumentalización hacia medial. Este es un paciente nuestro que estábamos operando con Carolina después de resecar el cornete medio y todos los pólipos que tenía con un campo quirúrgico bien sangrante. Allí identificamos el signo del lavado. Vean ustedes ahí, aquí estamos sacando el cornete del otro lado, pero vieron ustedes ahí la zona de la fístula, y que es importante localizarlo porque podemos repararlo en el mismo intraoperatorio. Tendrían una incidencia de 1 a 2 en 1000 cirugías endoscópicas, pero la verdad esto depende de la complejidad de la cirugía endoscópica y por supuesto que en los procedimientos extendidos esta posibilidad de fístula es mayor, al igual que en cirugía de tumores de base de cráneo. Aquí en el servicio tenemos una experiencia previa del Dr. Stott. En 7 años publicaron 11 casos con una reparación supradefecto de 8 casos y 3 casos infradefecto, con un seguimiento de 12 meses con un éxito quirúrgico del 100%. Y en cuanto al diagnóstico un poquito, es importante comentarles los síntomas para que ustedes, por supuesto, lo sospechen. Yo creo que a nivel de otorrino eso más o menos está claro, pero a nivel de medicina general algunas veces no. Y aquí la clave es esta rinorraquia clara unilateral en agua de roca, que aumenta con valsalva, con un signo del reservorio. Muchas veces hay una latencia entre que el paciente se agacha y entre que sale la fístula. Curiosamente, uno de los pacientes que nos llegó había sido tratado por rinitis alérgica, no por otorrino, pero por esta rinorraquia. Obviamente puede haber cefalea con los cambios de presión intracraniana y en algunos casos debutan con la meningitis. Y el examen físico bien variable, puede haber una masa en caso de meningoencefalocele o el signo del halo. En el fondo, si es que logramos evidenciar algo, pero la endoscopía a veces no va a aportar mucho. Así que lo importante acá son 2 cosas en el diagnóstico: confirmar la fístula. Esta sospecha diagnóstica de esta paciente, que es súper clara, tenemos que confirmarla
Y para eso el marcador estándar que tenemos disponible es la beta-2 transferrina, que es una proteína exclusiva del líquido cefalorraquídeo y que con una electroforesis de proteína la podemos detectar, ¿ya? Es importante decir que muchas de estas fístulas son a veces intermitentes, entonces para hacer la recolección en los frascos le podemos decir al paciente que tiene hasta 14 días y la proteína está viable para hacer el diagnóstico. Esto tiene una sensibilidad y especificidad de 97 y 99% respectivamente, pero aquí en el laboratorio que lo hace, que nosotros nos mandamos a la otra universidad católica, hemos encontrado una sensibilidad un poquito menor, hasta el 85% por un problema probablemente de técnica, ¿ya? Y aquí tenemos el beta-3 o la beta-traza que tiene un 100% de sensibilidad y especificidad, pero no está disponible en nuestro país. Así que bueno, una vez que confirmamos la fístula, tenemos que ir a localizarla. Y para eso disponemos de todo este arsenal de estudio de imágenes, desde un escáner, una resonancia de alta resolución con cortes finos, hasta los estudios contrastados de escáner, cisterno-stack y cisterno-resonancia, que son algo más invasivos, pero que aportan bastante en el fondo porque ven el paso del líquido hacia la fosa nasal. Y el último de todos, que es en el fondo el que nosotros hacemos antes de entrar a pabellón, es la fluoroseína intratecal, que obviamente nos va a teñir el defecto de muy buena manera, pero tenemos que tener algún estudio de imagen previo. Entonces, este es un algoritmo diagnóstico propuesto por el grupo de Schlossler en Estados Unidos. Frente a la sospecha de líquido cefalorraquídeo, se pide la beta-2 transferrina. Si es positiva, un escáner de alta resolución y se va a la reparación. Si es negativa, se hace una cisterno-resonancia y si eso es negativo, se observa. Y si el escáner de alta resolución es negativo, curiosamente también ellos piden una cisterno-resonancia, o sea, no se quedan solamente con un diagnóstico de beta-2 y irían a la fluoroseína intratecal y si eso es positivo se va a la reparación. Más o menos algo parecido a lo que nosotros publicamos con Rodrigo y con Cristóbal Chávez en estos protocolos de la Sociedad Española, que muchos de ustedes participaron también. Paciente con rinolicorrea, tiene la historia clínica y el examen clínico más o menos concordante, y tenemos exámenes de laboratorio como beta-2 o beta-traza, imagenología con cisterno-TAC o una escáner de alta resolución o cisterno-resonancia, y si esto es positivo, al igual que la beta-2, nosotros tendríamos que ir a una reparación. Aquí los colegas de España nos hicieron una salvedad y nos dijeron que si era menos de 2 semanas, pensando en los casos postraumáticos, habría que tener un manejo conservador porque muchas de esas fístulas cierran el 90%, pero evidentemente que si esto persiste por más de 2 semanas, se va a un manejo quirúrgico de primera elección transnasal. Así que bueno, tenemos más o menos el panorama claro, esta rinorraquia clara, transparente, líquido salado, sin glucosa, con un signo del reservorio o a veces con meningitis a repetición, donde tenemos un marcador positivo, y tenemos diferentes estudios de imágenes, eventualmente con una endoscopía, que nos van a hacer el diagnóstico topográfico. En relación a la fluoroseína hay diferentes estudios. Los reportes iniciales hablaban de reacciones adversas como convulsiones, reacciones alérgicas. La verdad que las dosis que se usaban eran muy altas, y si bien no está aprobado por la FDA en concentraciones que les presento ahí más o menos, es seguro, y se coloca intratecal, y esto se debería hacer unas 2 a 3 horas previo a la cirugía, pero nosotros los últimos años lo hemos estado haciendo el día previo a la cirugía, a las 6, 7 de la tarde, el paciente se opera al día siguiente y hemos encontrado marcación positiva en más del 90% de los casos, y esto nos acorta el tiempo de pabellón, por supuesto.
Así que úsenla, hay diferentes concentraciones. Carolina Oliva tiene la última concentración y el protocolo un poquito que vamos a dejar establecido en el servicio. Y es importante porque a veces hay fístulas pequeñas en el fondo que evidentemente se nos van a hacer más difíciles de localizar durante nuestra cirugía. En relación a los tipos de injertos y a la reparación que podemos hacer, tenemos múltiples alternativas, pero nos vamos a inclinar por los autoinjertos del propio paciente e idealmente en multicapas, y ojalá ellos sean vascularizados, como por ejemplo la mucosa septal que usamos con el flap de Haddad. La grasa, si bien no es vascularizado, tiene unas altas tasas de cierre y siempre en los casos de fístulas más grandes, que así lo encontremos necesario, vamos a tomar grasa también como parte de la reparación. Así que alternativas tenemos múltiples y es un poquito lo que yo quiero discutir en los casos que les voy a mostrar. En relación a la grasa, esto fue descrito por Wermal, se puede tomar del pabellón auricular, dice él que tiene los lóbulos de grasa más compactos, pero en general nosotros lo tomamos del abdomen por influencia un poquito de los neurocirujanos, una incisión paraumbilical izquierda para que no se confunda con el apéndice, y la idea es exponer completamente el defecto y después poner este lobulito de grasa con algún tipo de sutura que él mete dentro del defecto y después tracciona. La verdad nosotros hacemos lo mismo, pero no usamos la sutura porque a veces nos incomoda y podemos desgarrar un poquito más lo que son los lóbulos de grasa. Así que bueno, entrando ya un poquito en materia de nuestro servicio, entre el 2012 y el 2021 logramos recolectar 17 casos. Acá Cristóbal está actualizando la casuística, Cristóbal Cobus. Yo creo que hay más pacientes, pero nos falla la codificación. Una edad promedio de 48 años con un índice de masa corporal elevado. ¿Y qué signos clínicos tenían los pacientes? En 10 pacientes había rinolicorrea, 3 pacientes tuvieron meningitis, en el resto el diagnóstico fue intraoperatorio. Rinolicorrea con Valsalva, el examen físico, como les comentaba yo acá, esto es lo típico que ustedes tienen que ver, por supuesto, que todos sabemos. La beta-2 transferrina se hizo casi en el 60% de los pacientes. Imágenes de elección, el escáner, Cisternotac el 44%, 44% también de los pacientes tuvo una resonancia, y los pacientes fueron resueltos en conjunto en el 60% de los casos. Siempre igual nosotros pedimos una evaluación previa, algunas veces cerramos nosotros solos el defecto, pero es importante si hay algún tipo de complicación posterior que los colegas conozcan al paciente, y cuando es factible o en defectos más complejos que pensamos nosotros que nos pueden ayudar, lo hacemos en conjunto. 50% de los casos idiopática, iatrogénica en el 30%, por resección de cirugía o poscirugía endoscópica nasal. Hipertensión endocraniana benigna fue documentada en el 12,5% de los casos, pero no todos se les midió, así que este porcentaje puede ser más alto, y un 6% traumática. La localización por lejos, la lamela lateral del cornete medio, es lo más frecuente, así que ojo con la instrumentalización hacia medial. El techo del etmoides y el esfenoides, 20% y 20%. Aquí había fístulas múltiples, por eso iba más del 100%. Y el defecto era único en el 60% de los casos y múltiple en el 37%. Así que, bueno, esta es una imagen intraoperatoria de la fluoresceína que está saliendo y estamos poniendo la grasa. Y básicamente se usó injertos en multicapa con grasa, con injerto libre de cornete medio o colgajo nasoseptal, y en un paciente se usó fascia lata, ¿ya? Que es un defecto mucho más grande de la base de cráneo.
Aquí estamos por fosa nasal izquierda. Esta es una paciente que ya había sido operada. Esto lo presentamos en el Endo Barcelona hace un par de años. Vemos acá la salida de fluoroseína y lo que queda de cornete medio en el fondo. Y se está haciendo el flap nasoseptal con el aspirador coagulador que nos ayuda harto. Vamos elevando el flap nasoseptal. Terminamos la última resección de remanentes celdillas etmoidales porque tenemos que llegar hasta el techo de la base del cráneo, y ahí usamos la grasa abdominal. Posicionamos el flap nasoseptal, que tiene que tener un buen eje de rotación, cortar todas las fibras a nivel de la coana, y luego algún hemostático y Duracil acá por consejo de los neurocirujanos, que es un sellante también. Este es un caso que hicimos con Rodrigo en la mutual de seguridad, luego de hacer el abordaje esfenoidal, un paciente politraumatizado. Entonces estamos sacando el bómer acá, los dos esfenoides, y vemos acá la salida de líquido con un fragmento en el fondo impactado en la pared posterior del esfenoide, y aquí Rodrigo está fresando el tabique interesfenoidal y también la pared anterior, rebajando un poquito y tratando de movilizar ese fragmento para poder hacer una buena exposición del defecto. Lo importante es poner bien acá el defecto, si no esto no va a cerrar bien, ¿ya? Aquí se está colocando la grasa abdominal, se está colocando por dentro del defecto. Luego colocamos un injerto libre de cornete medio, y luego de eso ya se había preparado el flap nasoseptal, el colgajo de Haddad, que se rota y se posiciona cubriendo todo el defecto, y aquí algún surgicel para que nos mantenga esto en posición, y por adherencia esto queda muy bien posicionado, no es necesario tapones acá. Y acá la espumita para terminar. Entonces el tipo de cierre puede ser supradefecto o infradefecto, overlay o underlay, como se ve en la literatura anglosajona. Supradefecto, infradefecto es una traducción que encuentro adecuada, pero lo importante es que este cierre sea multicapas porque las posibilidades de éxito son mayores. Con grasa abdominal y con alguna mucosa libre de cornete medio que está a la mano, y con el colgajo nasoseptal. Excepcionalmente, si son defectos grandes o patología tumoral, la fascialata, que reportan buenos cierres, pero para otro tipo de complejidad de esta patología. La gracia del injerto libre de cornete medio, y esto es algo que uno de los neurocirujanos que trabajaba acá, el doctor Melchor Lempe, era bien fanático, cierra súper bien, y la verdad es, en el fondo, para un defecto chiquitito que está bastante delimitado, es mucho más fácil técnicamente ponerlo, tiene menos riesgo de retracción, y para efectos intraquirúrgicos que ustedes tengan durante cirugía endoscópica es importante saber ponerlo. La única consideración acá, que en el fondo, que es al abrir, ustedes sacan el cornete medio, lo abren, sacan el hueso en el fondo, y la cara nasal tiene que seguir hacia la fosa nasal por la producción de mucosidad, por las glándulas, para no hacer un mucosele intracraniano, en teoría. Esa es la única salvedad. Así que esa es una alternativa bastante fiable y factible. Y la otra posibilidad, el famoso colgajo nasoseptal de Haddad, descrito por un argentino, Rosario, y que la verdad un poquito cambió el paradigma de la cirugía a base de cráneo, donde en el fondo se hacen dos incisiones, conservando un poquito la zona olfatoria superior, y una incisión inferior, y después se unen acá adelante, llegando lo más adelante, casi hasta la unión mucocutánea, cosa de tener un buen ángulo de rotación, y esto está vascularizado por la arteria nasoseptal, rama de la esfenopalatina.
Entonces, más o menos, esto es todo lo que ustedes van a tener disponible para el cierre del defecto, y la verdad esto disminuyó la incidencia de fístula en cirugía base de cráneo de forma dramática. Así que es una herramienta a considerar. Este es un caso que tuve oportunidad de realizar en mi estadía en Alemania, un meningioma de base de cráneo anterior, y vemos acá, luego del abordaje del esfenoides, nos vamos hacia el plano, y ahí, luego de resecar el meningioma, vemos acá el defecto, con un defecto más o menos grande. Ponemos algún material hemostático y con el colgajo nasoseptal se cerró acá, hubo un poquito de retracción, pero el defecto quedó bien cerrado y vascularizado, como se ve acá en la imagen en resonancia. Y aquí la visión endoscópica, en el fondo, esta es la ventana septal, estamos viendo el cornete medio izquierdo, y ese es el defecto. Este es otro caso durante mi estadía en el extranjero también, un defecto aquí en la zona de la pared posterior del esfenoide. Había sido reparado 2 a 3 veces solamente con grasa, con persistencia de la fístula. Entonces aquí vemos la salida de fluoresceína. Se puede usar luz azul, también les gusta usar azul allá, pero la verdad, si la fluoresceína tiñe, se va a ver enseguida. Aquí está el cornete medio, y en este caso era un cornete medio buloso. La verdad se sacrificó en aras de exponer bien el defecto y de lograr un adecuado cierre. Aquí se está abriendo el esfenoides izquierdo y vemos la salida de fluoresceína a la pared posterolateral del esfenoide. Vemos ahí el signo del lavado en el fondo, y la sangre. Aquí, en este caso, por recomendación de la gente de allá, primero pusimos el material hemostático, Targotant, que es un derivado de la celulosa. Y luego de eso, hay otro material hemostático ahí también. Ponen primero la cola de fibrina, y después de eso rotamos el colgajo de Habat. Ya ahí está el colgajo, un poquito delgadito, pero ahí se puso después. Esto, la verdad, nosotros lo estamos haciendo un poquito diferente, y ponemos todos los tejidos vitales primero, y al final ponemos un poco los materiales sintéticos o la cola de fibrina, cosa de dejar todos los tejidos vitales en contacto y que aumenten las posibilidades de cierre, pero les muestro este caso que fue reparado de esa manera. Este es un caso de nuestro servicio acá, con rinorraquia, por fosa nasal derecha. Vean ustedes acá, se ve un descenso aquí a nivel de la lámina cribosa, de la fobia olfatoria, con un probable defecto en la lamina lateral. Vamos por fosa nasal derecha, está la fluoresceína positiva. Y aquí tenemos que exponer bien, así que ya no nos complicamos, y lo primero que hacemos es resecamos el cornete medio, lo conservamos, pero aquí tenemos que exponer bien, porque si uno no tiene espacio no va a identificar bien el defecto. Así que sacamos el cornete medio y lo mantenemos de ser necesario. Después algún tipo de septoplastía, que tenía una desviación el paciente también. Hacemos el colgajo de Habat. Aquí estamos elevando la mucosa con el flap nasoseptal. Y luego aquí cauterizamos un poquito la zona y vamos con el aspirador de colador tratando de identificar bien el defecto, porque aquí hay mucosa, hay inflamación, hay que exponer bien el defecto para poder repararlo. Vemos acá probablemente la emergencia de la primera neurona olfatoria. Y ahí vamos en el fondo identificando. Muchas veces no es fácil definir el defecto porque está todo fibrosado, como aplastronado, ¿no? Y aparentemente está por ahí. Entonces
ponemos un taponcito de grasa a nivel del techo de la base de cráneo y en la región de la lamela lateral. Después ponemos algún Surgicel y finalmente rotamos el colgajo. Entonces, como ven ustedes, las maneras de hacer el sándwich son diversas, poniendo en diferente orden los diferentes tejidos, pero la idea que estamos haciendo ahora último es dejar todos los tejidos vitales juntos. Este es otro caso con un meningoencefalocelia del techo de la base de cráneo, un paciente del servicio, y vemos en el fondo lo primero que se hace es se reseca el cornete medio para exponer bien. Identificamos acá la zona del defecto, se reseca el cornete superior derecho también. Se completa, se hace la etmoidectomía para tener una buena exposición. Ahí se identifica más o menos bien el sitio de la fístula, el defecto dural. Idealmente uno debiera identificar bien el sitio, como en este caso. No siempre es así como en el caso anterior, y uno ve una salida más bien difusa. Y también aquí abrimos el otro lado, hacemos la septectomía posterior. Acá abrimos el otro lado porque el efenoide derecho era muy chiquitito, entonces fuimos desde el efenoide más grande hacia el lado más difícil de abrir. Y ahí estamos entonces tallando nuevamente el colgajo de Haddad. Esto a veces uno se complica al principio, pero después con un adecuado aspirador de colador y todo uno logra hacerlo bien. Sellamos el defecto entonces con grasa. Tapón de baño, como le llama Werman. Y después de eso rotamos el colgajo, es así como lo estamos haciendo actualmente, todos los tejidos vitales juntos, grasa, colgajo de Haddad. Y ahí reposicionamos mejor un poquito el colgajo y al final entonces algún material hemostático y la cola de fibrina. Este es el penúltimo caso, un paciente con un IMC de 40, una hipertensión endocraniana benigna con salida acá de medio contraste acá a nivel también del etmoides anterior y de la zona probablemente de la lamela lateral. Así que lo mismo, queremos un buen espacio, sacamos el cornete medio. Y aquí, la gracia de este video es que les voy a mostrar acá cómo se talla el colgajo, se abre en el fondo el cornete y una vez que uno lo abre, lo marca con algún Surgicel, cosa de identificar bien cuál cara es. Aquí estamos completando la etmoidectomía, cosa de exponer bien la base de cráneo. Aquí se abrió esfenoides también y vamos exponiendo bien toda la base de cráneo. Ahí vemos la identificación del defecto y el signo del lavado. Estábamos con neuronavegadora ahí. Y vemos entonces la salida de líquido y el defecto de la dura y el defecto óseo. ¿Ya? Defecto de la dura y defecto óseo. Aquí los neuros pusieron algún tipo de Duragen, un sellante de dura, para reparar ese defecto dural. Y luego la grasa y finalmente ahí está el injerto. Esto es importante en el fondo identificar las dos caras. Esta es la cara que va hacia el hueso y que va hacia la base de cráneo y la otra cara ya la tenemos marcada con el Surgicel. Así que aquí posicionamos el injerto libre en este caso. Con un adecuado cierre. Y el último caso es el que ya les había comentado de la fístula iatrogénica, que más o menos hicimos algo parecido. Así que
lo vamos a pasar para ver si hay algún tipo de... Ah, no, este es el último caso, perdón, este es el último caso. Este es un caso que nos mandó Daniel Retuer con un papiloma invertido. Lo operamos con César, con Carolina, y en el intraoperatorio, luego de recetar todo el papiloma, identificamos una fístula. Entonces ahí, bueno, la reparamos en forma endoscópica con injerto libre de cornete y después, repreguntando a la paciente tenía rinorraquia. Nadie le dio mucha atención, pero ella tenía rinorraquia. Y no fue pesquisada bien en la entrevista que hicimos, así que ojo con los tumores, con los papilomas invertidos que pueden tener fístulas un poquito encubiertas. Sellamos el defecto en forma intraoperatoria, pero no anduvo bien, así que tuvimos que reoperar a las 2 semanas, y vean ustedes acá toda la espuma que habíamos dejado, y aquí es importantísimo la fluoroceína, para identificar obviamente en un paciente operado recientemente el sitio de defecto, así que nos ayudó bastante. Aquí estamos por fosa nasal izquierda, y vemos aquí, tenía un segundo defecto. Lo que habíamos reparado nosotros estaba mucho más anterior, pero este era una paciente también con hipertensión endocraniana benigna también, y vemos acá, exponemos todo el defecto que era mucho más grande de lo que nosotros logramos identificar al principio, en la primera cirugía. Así que lo mismo también el colgajo, la grasa y... bueno, menos mal logramos repararlo bien. Lo hicimos con Rodrigo también, el doctor Nasser. Ponemos la grasa y luego el colgajo de Haddad, y finalmente hacemos algún tipo de adherencia con el Surgiza. Así que eso, para concluir y abrir la discusión, bueno, la fístula igual hay que tener un algoritmo diagnóstico adecuado. Muchas veces es un desafío, ¿ya? Es un desafío porque las fístulas son intermitentes y no siempre están presentes, así que es importante estar con un adecuado algoritmo diagnóstico, con los exámenes que les comenté. Saber que la elección actual para un cierre de fístula es el abordaje endoscópico para efectos de la base cráneo anterior, con un éxito sobre el 90%, y los casos de fallo se podría evaluar algún abordaje externo, pero en casos de fallo podemos reintentar un nuevo abordaje endonasal y reservar la vía abierta para una nueva falla, porque con estas técnicas el éxito es bastante alto. Idealmente la evaluación multidisciplinaria con neurocirugía y con un cierre en multicapas, como yo les presentaba, las tasas de éxito son mayores. Eso, gracias.